días a todos. Buenos días, Carmen. Muchas gracias, como siempre, por tu presentación, por la invitación a estar aquí con vosotros, aunque sea virtualmente, y por la organización de estas sesiones que para mí es un placer impartir. Siempre tienen bastante asistentes y, como os digo, para mí es un placer. Si alguno habéis estado en la sesión de ayer sobre cómo escribir artículos científicos y capítulos de libro, a lo mejor alguna diapositiva ya la habéis visto. Lamento la redundancia, pero creo que es interesante o pueden ser interesantes para aquellos que no hayan asistido a la sesión de ayer. Y nada, sin más preámbulos empiezo. Me he dado cuenta ayer que no apagué la cámara y eso igual interfiere con vuestra grabación, Carmen, así que hoy os la dejo más limpia. Y hoy lo que vamos a tratar es un poco el proceso de revisión por pares, que como sabéis es eje, es centro de todo lo que tiene que ver con la comunicación científica a nivel de artículos científicos. Y queremos verlo, queremos ofreceroslo tanto desde el punto de vista del revisor, si alguno de vosotros es ya revisor o tiene intención de serlo en el futuro para alguna revista científica, pues daros un poco las pautas o cuál es el escenario, cuál es el paisaje de un revisor y de la misma forma como autores, cómo afrontar el proceso de revisión por pares, que bueno, como muchos de vosotros sabréis, si habéis tenido ya la experiencia, bueno, pues puede ser duro, difícil, aunque finalmente cuando nuestro artículo es publicado, bueno, pues no deja de ser una satisfacción no solo personal, sino también desde cierto punto de vista científica, en cuanto a que, bueno, contribuimos, aportamos datos, estudios, confirmamos hipótesis que hacen avanzar nuestros campos de conocimiento. Siempre me gusta romper un poquito el hielo con la historia del proceso de revisión por pares y esta es una de las diapositivas a las que me refería que puede ser redundante. El proceso de revisión por pares, de una manera muy simple, y lo iremos analizando con profundidad a lo largo de la sesión, consiste en someter nuestros estudios, los resultados de nuestros estudios, al escrutinio, a la validación de los mismos por parte de miembros relevantes de la comunidad científica a la que pertenecemos. Es decir, otros expertos en nuestros campos han de validar que lo que nosotros queremos transmitir a la comunidad científica a la que representamos es correcto, es válido, merece ser dado a la luz, digamos, para el resto de pares, ¿no? de colegas, digamos, de miembros de la comunidad científica. Y es algo que nos parece, en cierta manera, reciente, pero como muestro en la diapositiva se retrotrae 350 años. En 1665 hay dos revistas, Philosophical Transactions of the Royal Society of London y Journal des Savants, una revista francesa, empiezan a publicar artículos los cuales han sido sometidos a un rudimentario proceso de revisión por pares. No todo su contenido ha sido revisado, pero sí que son los primeros esbozos de este proceso que os comento, que básicamente es que otros miembros validen nuestro trabajo, otros miembros de nuestras comunidades científicas. 1665, bueno, como veis ya ha pasado un tiempo. En 1731 aparece la revista Medical Essays and Observations y esta revista se caracteriza porque es la primera cuyo contenido completo ha sido revisado por pares. Es decir, todo el contenido que esta revista ofrecía hace 300 años había sido validado por las comunidades científicas involucradas. Bueno, y las redundancias también tienen que ver un poco con lo jocoso y siempre digo que el proceso de revisión por pares es un poco como los cubiertos, ¿no? Como la cuchara o el tenedor, que es algo que no ha cambiado en siglos, por lo tanto tienen que estar bien hechos, ¿verdad? Bueno, saltamos un poco en el tiempo, llegamos a 1869, cuando la revista Nature, revista generalista de altísima calidad que probablemente todos conocéis, publica su primer número. Y desde entonces hasta ahora ha gozado de una buenísima salud, es una revista de referencia y en gran parte se debe al riguroso proceso de revisión por pares que tiene instaurado. Buscan contenido de calidad, buscan contenido novedoso, pero sobre todo buscan que ese contenido sea seguro, digamos, sea verídico y creíble. En 1880, 11 años más tarde, aparece la revista Science, que también seguro que todos vosotros conocéis, y un poquito en la misma línea, bueno, una revista generalista, toca todos los temas del conocimiento en profundidad, también girando alrededor de un proceso de revisión por pares muy potente y muy profundo. Este mismo año se funda Elsevier, la empresa para la que yo trabajo, la editorial científica para la que yo trabajo, después de que un grupo de inversores adquiera una pequeña casa editorial, The House of Elsevier, que se fundó en 1530. Elsevier es un apellido holandés y era una pequeña casa editorial en Ámsterdam que bueno, publicaba trabajos de gente muy conocida como Leonardo, por ejemplo, o Galileo. De alguna manera dentro de la empresa, bueno, pues siempre vemos esto con un cierto romanticismo.
Seguimos saltando en el tiempo, llegamos a 1947 y precisamente es el Elsevier la que lanza una revista, Biochemica et Biophysica Acta, cuyo contenido, además de estar revisado por pares, trata de llegar a todo el mundo. Digamos que es la primera con espíritu o con aires globalistas. Tratan de que el contenido científico no se quede dentro del estrecho círculo de los científicos a los que solía representar, sino que todos los avances, todos los contenidos que se publicaban, bueno, pues trataba de llegar a la mayor parte de rincones del mundo. Evidentemente, en 1947 pues había unas limitaciones bueno, espaciales, digamos, o físicas que hacían esta labor no tan sencilla como hoy. Y otro pequeño salto en el tiempo nos lleva a 1990. Y en 1990, bueno, se rompe un poco estas barreras físicas, digamos, ¿no? que sucedían o que había en el pasado. En 1990 aparece la primera revista cuyo contenido ha sido publicado únicamente online. Ya no hay una versión impresa y esta revista es Postmodern Culture. Y por supuesto viene de la mano del revolucionario avance que una única persona, Tim Berners-Lee, creó en el mundo, que es la World Wide Web, el Internet que conocemos. Evidentemente, Internet ha cambiado nuestras vidas, de eso somos todos muy conscientes, pero en el mundo concreto de las publicaciones científicas ha tenido un altísimo impacto y, como vemos, solamente un año después de la creación de Internet, ya las revistas científicas abrazan esta nueva técnica y hacen avanzar enormemente, bueno, toda la producción científica a nivel de contenido, pero también a nivel de manejo de artículos. La aparición de Internet viene un poco acompañada o fomenta, digamos, la aparición de sistemas editoriales en línea que permiten que toda la comunicación entre autores, editores, revisores y demás se haga de una manera mucho más rápida y no solo eso, de una manera mucho más transparente y de la que queda registro. Hoy en día todos los sistemas editoriales online de las revistas serias, perdón, todos los sistemas editoriales de las revistas serias serán online y, como digo, añadirán mucha transparencia. Aquí ya meto una pequeña cuña de alarma. No os fiéis nunca de una revista que os proponga realizar un proceso de revisión por pares a través de emails. Esta revista puede ser dudosa. No sé si sabéis, pero hoy en día hay bastante polémica con determinadas revistas en el sentido de que bueno, tienen sistemas dudosos de revisión por pares, buscan recaudar dinero asegurando que nos van a publicar nuestro artículo en un breve espacio de tiempo y bueno, al final ni revisión por pares ni nada, si publicarán vuestro artículo, pero este artículo no, bueno, se perderá en un limbo porque después de recopilar un poquito de dinero de las publicaciones, la revista cerrará y lo que es peor es que una vez publicado un artículo no se puede volver a publicar. Bueno, como os digo, aprovecho para meter esta pequeña cuña de advertencia con respecto a las revistas. Insisto, todas las revistas serias tienen sistemas editoriales donde el proceso de revisión por pares se lleva a cabo de una manera online. Eh, Siempre digo que a veces parece un poco el abuelo cebolleta. Yo cuando investigaba, empecé más o menos en el año 1997, realmente todo el proceso de revisión por pares se hacía de manera postal. Escribías tu artículo, imprimías 5 copias, lo mandabas al editor de una revista, este editor se quedaba con una copia, 2 de las copias las enviaba a los revisores en cualquier lugar del mundo y todo por correo postal. Si hoy en día el proceso de revisión por pares a veces se nos puede hacer largo y tedioso, ya os podéis imaginar que hace 30 años era muchísimo, muchísimo más largo y con mucha más incertidumbre. Nunca sabías si tu artículo iba a llegar correctamente a la revista, a la editorial y demás. Entonces, bueno, simplemente indicar que la aparición de Internet, bueno, pues ha hecho que se modernice y se renueve completamente el sistema de publicaciones científicas. De la mano de Internet aparecen también los repositorios de preprints, y esto sucede en 1991, o sea, 2 años después de la aparición de Internet. Es cuando aparece Archive. Probablemente muchos estéis familiarizados con el concepto. Un preprint es ese artículo que hemos enviado o vamos a enviar a una revista para que nos lo aprueben o para que nos lo acepten, pero no ha sido revisado por pares. Bueno, estos artículos se pueden subir a repositorios generalmente gratuitos. Archive es el primero, 1991, y desde entonces hasta ahora pues hay muchos que, bueno, dependen de las disciplinas. Hay en vuestros repositorios institucionales también probablemente haya y demás.
Internet también ha permitido que, por ejemplo, y estos son solamente ejemplos del impacto que ha tenido, que una revista como PLOS ONE en el año 2006 publique más de 31.000 artículos. Esto habría sido imposible sin un sistema de manejo de artículos, digamos, editorial rápido y desde luego que viene de la mano de Internet. Y bueno, desde entonces hasta ahora aparecen nuevos modelos de revista, también impulsados por Internet, nuevos sistemas de revisión por pares. Evidentemente, el sistema de revisión por pares ha evolucionado. Veremos que hay distintos tipos y se sigue trabajando en dar más transparencia y más eficacia o eficiencia, digamos, o hacer más precisos todos estos procesos. Y de nuevo, todo ayudado un poco por la aparición de Internet. Y es un poco lo que muestro en esta otra diapositiva, y es una línea temporal que, como veis, bueno, pues va de 1580 a 2010. En la parte superior, digamos que es un poco la evolución del Sevier y sus herramientas, y en la parte inferior, bueno, pues el impacto más a nivel mundial. En 1665 aparece la primera revista científica con el proceso de revisión por pares que habíamos comentado, pero como veis, casi todo lo que sucede a partir de 1989 en esta línea temporal que cubre 5 siglos y que realmente de los cuales 3/4 partes de lo que muestro pues es en los últimos 20 años, digamos, ¿no? Entonces, bueno, aparece Internet, pero aparecen todas las bases de datos conocidas, pues aparece Scopus, aparece PubMed para los que trabajáis en biomedicina, sale Wikipedia, Google Scholar, aparece Web of Science, Facebook, bueno, en fin, nada que no conozcáis, un poco simplemente contextualizar el impacto o mostrar el impacto que ha tenido la aparición de Internet sobre todo lo que tiene que ver con el mundo de las publicaciones científicas y en este caso centrados un poco en el proceso de revisión por pares. Y una cosa que destaco en la diapositiva es que en el año 2006, y es un poco lo que muestro, el 95% de las revistas que publicaba el Sevier estaban ya en el EES, que significa el Sevier Editorial System, y es este sistema editorial que permite el procesamiento de artículos, la comunicación entre autores, editores, revisores y demás. Y todo queda registrado, hay transparencia y eso permite, bueno, pues que nos podamos fiar más de la ciencia que se publica hoy en día. Y de la mano de Internet también, pues simplemente indicar que ha habido un crecimiento explosivo del número de publicación científica. Cada vez se invierte más en ciencia a nivel global, en unos lugares más que en otros. Pero bueno, lo que sucede a día de hoy, más o menos, es que existen más de 2.000 editoriales científicas que publican más de 20.000 revistas revisadas por pares, lo que da lugar a que cada año salgan a la luz más de 2 millones de artículos revisados por pares. Y estamos hablando en este caso únicamente de los campos de la ciencia, la tecnología y la medicina, es decir, todos los campos de las humanidades que por supuesto tienen tanta importancia como estos y demás, en esta diapositiva no están representados. Es decir, hay más de 3 millones de publicaciones revisadas por pares todos los años. Suelo comentar también para que os hagáis una idea a nivel numérico y un poco, bueno, pues tirando de comparaciones, el 80% de los científicos, de los investigadores que han existido nunca a lo largo de la historia, están vivos a día de hoy. Y esta es la consecuencia, una cantidad ingente de artículos que hacen que la ciencia progrese de manera muy significativa y muy rápido. Yo creo que gozan de muy buena salud a día de hoy. Evidentemente, esto nos impone ciertas barreras y ciertas limitaciones. No es fácil navegar tanta cantidad de información, no es fácil que encuentren nuestros artículos. Entonces, bueno, tenéis herramientas a vuestra disposición, contratadas por vuestras universidades, por vuestras bibliotecas, herramientas como Scopus, por ejemplo, que ya tenéis contratadas. Mi consejo es que vayáis a vuestras bibliotecas y os informéis sobre ellas porque son herramientas muy útiles que os van a permitir, como digo, navegar este océano de información de una manera, bueno, lo más apropiada posible, ¿no? Tratando sobre todo de ahorrar tiempo a investigadores como vosotros que, bueno, somos conscientes de que tenéis una carga de trabajo enorme y cada minuto que se pueda ahorrar, pues supongo que sea bienvenido. Después de esta pequeña introducción, pues ya nos metemos un poco más en harina, en el proceso de revisión por pares. La revisión por pares, ¿qué podemos decir del proceso de revisión por pares? Bueno, ya lo he resumido un poquito antes, pero digamos que es un proceso establecido que sitúa a los revisores, a la persona que va a evaluar nuestros artículos, en el centro, digamos, o como protagonista de las publicaciones científicas.
la idea es que el proceso de revisión por pares permita a la comunidad científica mejorar la calidad de los estudios que enviamos para ser evaluados, así como eliminar investigaciones de baja calidad, investigaciones que no tienen fundamento, investigaciones que pueden ser falsas o aquellas que realmente aportan más ruido que beneficio a los distintos campos de investigación científico. Como hemos visto, fue en 1665 cuando se formaliza más o menos el proceso de revisión por pares y desde entonces, evidentemente, como os comentaba en la diapositiva anterior, pues el proceso se ha ido refinando, perfeccionando y bueno, va tratando de adaptarse a las distintas publicaciones académicas en los distintos contextos científicos en los que cada uno de vosotros os podáis mover. Hoy en día la revisión por pares, desde luego que es clave para las editoriales científicas, para la ciencia, digamos, en general. Y cuando digo ciencia, insisto, incluyo también, por supuesto, todas las ramas del conocimiento, humanidades, ciencias sociales y demás. Siempre digo que yo tengo un sesgo hacia la biomedicina porque es donde investigué, pero, por supuesto, todas las ramas del conocimiento merecen igual respeto. Bueno, pues como os digo, el proceso de revisión por pares es clave en todas estas disciplinas y se sitúa firmemente en el centro del mundo de las publicaciones científicas. El trabajo de un investigador, gracias a este proceso de revisión por pares, es mejorado, es validado, pero además de eso también queda registrado y permite que sea difundido y preservado. Y esto es importantísimo. Y para hacernos una idea un poco del impacto que tiene la revisión por pares, pues simplemente pensar en el hecho de que una hipótesis o una declaración científica, si es presentada al mundo sin someterse a este proceso, al escrutinio de nuestro trabajo por otros, pues en la mayoría de los casos va a ser ignorada por la comunidad académica. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que estos trabajos serán poco citados. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que tendrá muy poco impacto digamos, en la progresión en la carrera de los investigadores. Hoy más que nunca, con la irrupción de las fake news, con bueno, todo lo que sucede en redes y demás, bueno, pues la ciencia trata de preservarse, trata de defenderse de todo esto y desde luego el proceso de revisión por pares es un proceso que bueno, aunque no perfecto, sí que trata de mantener a la ciencia al margen de todo lo que son, bueno, pues bulos o informaciones falsas y demás. Para que exista un proceso de revisión por pares, es crucial, evidentemente, que los investigadores dediquen su tiempo de manera activa a revisar artículos y que además lo hagan pues, de la forma más crítica y más objetiva que puedan. Consideramos desde luego en las editoriales científicas que los revisores son la columna vertebral del proceso de revisión por pares y para ellos va todo nuestro agradecimiento, ya no solo como editoriales científicas, sino como miembros de la sociedad o como científicos, algunos que fuimos en el pasado. ¿Por qué un revisor revisa? Y no quiero abrir un debate que no es tampoco el centro de esta charla, ¿no? Y es si debe ser pagado o no es pagado, pero realmente los revisores a priori no reciben ningún estipendio por investigar, entonces por revisar, perdón. Entonces nos podemos preguntar, bueno, ¿por qué revisa un revisor? Y una de las principales razones, yo fui revisor de alguna revista en el pasado también, es un poco el sentido del deber, ¿no? Pues una especie de deber de retorno hacia la comunidad investigadora de la que formamos parte. De la misma manera que queremos que nuestros artículos, los que nosotros enviamos, sean revisados con criterio y objetividad, como decía, por otras personas, bueno, pues es un poco nuestro deber aportar revisiones también que hagan avanzar nuestros campos de conocimiento. Además de eso, bueno, pues revisores experimentados pueden colaborar con revisores más junior y le encuentran un cierto retorno de la inversión tutorizando a investigadores más jóvenes y viendo cómo se van desarrollando. Bueno, a mí me parece que esto también tiene un componente, digamos, de aprender a enseñar, si se me permite el juego de palabras, que es bastante interesante. Hay razones a lo mejor un poco más de índole más práctica. Si vas a revisar artículos, vas a enfrentarte a la ciencia más reciente. Vas a estar leyendo lo que aún no ha sido publicado y realmente es estar a la vanguardia de lo que se va a publicar.
también tiene un impacto en la mejora de una reputación científica. Es una buena línea de currículum decir que eres un revisor para revistas. Y si estás interesado en el mundo de las revistas y en el mundo de las publicaciones científicas, pues bueno, no deja de ser un camino, digamos, objetivo y obvio hacia ser editor, por ejemplo, ¿no? Que es la figura más relevante, más representativa, el editor científico de una revista. Y bueno, nos ayuda también como individuos, como personas, como investigadoras, a agudizar nuestro sentido crítico, ¿no? Bueno, digamos que ayuda a desarrollar nuestros cerebros un poco en esta línea. Y luego, bueno, puede haber otros motivos ya de índole, bueno, más cuestionable, como por ejemplo si vives en algún país eh, complicado, entre comillas, con respecto a relaciones internacionales, como, y pongo un ejemplo por poner uno cualquiera, como puede ser Irán, pues haber participado en la revisión en revistas occidentales, pues puede ayudar a obtener un visado que te permita ir a hacer un postdoc, pues a algún país occidental o a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto ya es otro tipo digamos, de razón, pero bueno, no deja de ser otra razón cierta y para muchas personas válidas. Como os decía, el proceso de revisión por pares es proporcionar a los investigadores bueno, de unas bases que permitan mejorar y validar el trabajo que hacen otros y además de eso, también como comentaba, registrar y preservar este trabajo. Esto es importantísimo y desde luego viene un proceso por parte de las editoriales que es la difusión de estos trabajos. Y de lo que se trata es de asegurar que se seleccionen los trabajos de mayor calidad y además que se reconozca y se dé crédito al trabajo anterior. Y esto tiene mucho que ver con las listas de referencias que inspiran nuestros propios trabajos de investigación y que es un punto en el que hay que ser escrupuloso y exquisito. Las referencias tienen que estar bien escritas, bien anotadas, para que aquellos que nos han ayudado o inspirado con sus artículos reciban el crédito que se merecen. Parte del proceso de revisión por pares también es detectar malas prácticas científicas. Ayer hablamos un poco por encima, ¿no? de ciertos tipos de fraude científico, como pueden ser el plagio, como pueden ser la manipulación de imágenes y demás. Bueno, pues dentro del proceso de revisión por pares se trata también de detectar todas estas malas prácticas bueno, digamos, generar alertas o no aceptar artículos en los cuales se detecten este tipo de prácticas. En principio los revisores han de ser críticos y bueno, que sean críticos con nosotros es duro, entonces bueno, siempre comento, hay un componente psicológico importante en el proceso de revisión por pares que aplica sobre todo a los autores, ¿no? Que son los que más pueden sufrir los estreses del proceso de revisión por pares, pero que también el revisor ha de tener en cuenta, y siempre digo que lo más importante es, bueno, podemos ser críticos unos con los otros, podemos tener discusiones científicas, esto hace avanzar la ciencia sin lugar a duda, pero todo ha de hacerse de la manera más correcta y educada posible porque esto ayuda, ¿no? a que la comunicación sea más fluida. En el proceso de revisión por pares, además de detectar el plagio, el fraude, además de tratar de enriquecer los manuscritos de los autores que los envían, de mejorar su calidad, pues hay que destacar también, como os comentaba, omisiones en la lista de referencias, detectar problemas de índole ético, comprobar que los conflictos de interés estén bien mostrados, que no haya habido manipulación de figuras, de datos. Bueno, digamos que el revisor es un poco el guardián de la integridad científica de todo aquello que va a ser publicado y no deja de tener un cierto grado de responsabilidad en ello. Ayer mostraba un poco cómo era una estructura del proceso de revisión por pares. Hoy lo hago de una manera más sencilla. Para aquellos que lo conozcáis, bueno, no mucho que decir. Para los que nunca habéis enviado un artículo científico, básicamente lo que haréis como investigadores es investigar, realizar vuestras investigaciones, plasmarlas en un artículo científico, y este artículo científico lo enviaréis a una revista de vuestra elección. Y nadie mejor que vosotros conocéis las revistas que representan a los campos en los que trabajáis. Vuestro artículo, llegará al editor de la revista. Distintas revistas tienen distintas composiciones editoriales, pero por mantenerlo simple, vamos a imaginar que enviamos nuestro artículo a una revista que tiene un editor científico, y este editor va a hacer un primer análisis inicialmente de estilo, de
que indica que habéis acatado o cumplido las reglas que se os muestran en las guías de autores. Tenéis que leer las guías de autores con profundidad. Las guías de autor vienen claramente mostradas en cada revista y son específicas de la revista. Tratad de diseñar vuestro artículo, escribir vuestro artículo acorde a la guía de autores, ceñios a ello en la mayor manera que podáis, porque los editores encuentran esto un gesto de respeto hacia su revista. Estas son sus normas y estas normas, aunque puedan ser meramente estilísticas, desde luego las van a tener en cuenta los editores y puede ser motivo de rechazo el no haberse ceñido a estas normas. Van a comprobar que no hay plagio, por ejemplo, que no hay otro tipo de fraudes éticos, y van a comprobar someramente que el mensaje científico que enviáis a la revista encaja dentro del perfil editorial de esa revista. Es decir, que el contenido pues, es el contenido que esta revista espera recibir. Simplemente con este primer screening, que como os digo es básicamente de estilo, ¿no? de corrección con respecto a la guía de autores y ligeramente científico, pues entre el 40 y el 70% de los artículos recibidos por las revistas serán rechazados, simplemente por no cumplir estos criterios. Y hay veces que es una lástima, ¿no? que podáis tener un buen contenido científico que enviar y simplemente por no haber cumplido con las normas editoriales de la revista, bueno, pues nuestro artículo sea rechazado. Entre el 40 y el 70%. Todo el mundo, a todos los investigadores, los mejores del mundo, han recibido algún rechazo en su vida, en su carrera científica. Por lo tanto, estad preparados para que vuestros artículos sean rechazados. Es algo que va por delante, es seguro que va a suceder. En cualquier caso, ¿qué sucede con este entre 60 y 30% de artículos que no son rechazados? Bueno, se envían a revisores, a revisores que son expertos en los campos de conocimiento en los que queremos publicar y que van a evaluar, a validar y demás nuestro trabajo de forma crítica. Leerán nuestro trabajo y emitirán una especie de, digamos, veredicto de comentarios sobre el mismo. ¿Qué falta, qué no falta, qué está bien, qué no está bien, si hay que añadir referencias, si no hay que añadir referencias? Bueno, tratarán de analizar de manera crítica el artículo y enriquecerlo en toda la medida que ellos puedan. Y harán unos comentarios que enviarán al editor, no al autor. La comunicación entre revisores y autores nunca es directa, siempre va mediada por el editor científico de la revista. El editor recogerá estos comentarios, el editor científico digamos que es la persona más experta en la revista en cuanto a conocimiento científico, entonces junto con su propio juicio y los comentarios de los revisores, tomará una decisión. Y la decisión puede venir, digamos, en tres formatos. Entre un 20 a un 30% de los casos se rechazarán los artículos y en este caso ya no es estilístico, es puramente científico, es puramente de contenido, o el contenido no es correcto, o el contenido no hace avanzar el campo de conocimiento, o lo que pensaban que podía ser bueno para la revista, bueno, pues no les resulta tan interesante. Sería entre el 20 y el 30% de artículos rechazados. Se podría aceptar el artículo sin revisiones y esto os puedo decir que sucede en muy contadas ocasiones, un 1% de los casos tal vez, o puede indicar a los autores que hay que revisar el artículo acorde a los comentarios de los revisores y a los comentarios del propio editor. Y en general, pues para corregir pequeños errores, para reestructurar el artículo, para realizar más experimentos que complementen a los que hemos hecho, bueno, digamos que para enriquecer el contenido científico que se quiere enviar. Tened en cuenta que la revista no deja de representar al editor y los editores quieren artículos de calidad en sus revistas. Como autores tendremos la potestad o no de realizar esas revisiones, de realizar esos cambios o de contestar a los revisores si no estamos de acuerdo con alguno de sus comentarios. Volveré sobre esto más tarde y se iterará el proceso. Puede haber varias revisiones hasta que nuestro artículo es publicado. Entonces, insisto, un pequeño componente de paciencia y de calma psicológica cuando lidiemos como autores con las revisiones porque puede ser un proceso largo. Y de la misma manera, bueno, los revisores también tienen que ser personas que, aunque sean críticas, han de ser educadas con sus valoraciones y con sus aportes. Aprovecho esta diapositiva, comentaba que bueno, el proceso de revisión por pares evidentemente ha evolucionado desde 1665, aunque conceptualmente no deja de ser lo mismo, someter al escrutinio
de la comunidad científica nuestros propios trabajos, pero bueno, ahora hay distintos tipos de proceso de revisión por pares y cada revista estipula claramente qué proceso de revisión por pares sigue. Cada revista científica de calidad que tenga un proceso de revisión por pares implantado. Los más comunes son el ciego único o el doble ciego. En el caso del ciego único, el autor no conoce la identidad del revisor, aunque el revisor sí conoce la identidad del autor. En el caso del doble ciego, ni el autor ni el revisor conocen la identidad de los demás. Si tenéis cierta experiencia publicando, bueno, sabréis que los campos científicos no son tan grandes y casi siempre hay sospechas, por ejemplo, en el caso del doble ciego, de quién es el autor para los revisores o quién es el revisor para los autores, dependiendo de los comentarios. Pero en cualquier caso, bueno, a priori las identidades se pueden o no mostrar. Hay procesos de revisión por pares que se llaman ahora mismo abiertos, en los cuales todas las identidades son conocidas, las del revisor, las del autor y durante todo el proceso de revisión por pares. Hay experimentos de procesos de revisión por pares transparentes en los cuales el informe de la revisión digamos que se publica junto con el artículo y en este caso pues el revisor puede decidir si quiere o no revelar su identidad. Hay sistemas más avanzados o experimentales también que son los colaborativos donde a lo mejor dos o más revisores trabajan en conjunto para emitir un informe único o a lo mejor el autor revisa el artículo a partir de un punto bajo la supervisión de uno o más revisores. Bueno, hay distintos tipos de revisión por pares. Como os digo, en cada revista se os mostrará cuál es el que llevan a cabo. En cualquier caso, lo importante es indicar que cualquier revista científica de calidad va a tener implantado un proceso de revisión por pares y que cuanto más riguroso sea, más asegura que la calidad del trabajo sea óptima, digamos, ¿no? o importante. Es importante para un revisor realizar un enfoque sistemático a la hora de revisar un artículo y es un poco lo que os muestro en la diapositiva. Aquello en lo que tienen que fijarse los revisores a la hora de hacer una revisión buena, crítica y que haga enriquecer los artículos. Pues primero tendrá que evaluar un poco la importancia y la claridad de la hipótesis de su investigación. Una pregunta clave o crítica es si el artículo proporciona el contexto para comprobar la hipótesis que los autores proponen y si los resultados validan esa hipótesis. Entonces es una de las primeras preguntas. La originalidad del trabajo es crucial también. Los revisores, los editores, las revistas quieren, bueno, pues tratar de plasmar en sus artículos lo más avanzado de sus campos de conocimiento. Entonces el revisor en cierta manera tiene que analizar si los artículos que reciben y revisan aportan algo a la literatura, hace ayudar a avanzar el conocimiento de cada campo temático, ¿no? de cada campo científico. Se espera de los trabajos de calidad que sean novedosos, originales y sobre todo bueno, que toquen temas de interés y alta relevancia. Y no nos tenemos que retrotraer muy lejos, ¿no? Viendo cómo la aparición del COVID, por ejemplo, ha hecho que bueno, haya un cierto sesgo de relevancia pues, hacia ese tema. Y no solamente sucede con el COVID, podríamos hablar de inteligencia artificial, de desarrollos de software, bueno, hay muchos ejemplos de lo que son temas candentes, ¿no? y relevantes. A partir de ahí, una vez que el revisor, digamos, ha echado un vistazo general al artículo a nivel de contenido científico, pues el revisor ha de evaluar con seriedad cada una de las secciones del artículo, ¿no? Y ha de hacerlo de la manera más crítica y constructiva posible, pero, insisto, de la forma más educada posible también. Eh, bueno, lo que os decía, todo el mundo el proceso de revisión por pares puede ser un momento estresante y los aportes educados de todo el mundo pues son bienvenidos. Y bueno, pues a partir de ahí pasar a las secciones y un poco, ayer hablábamos de cada sección, cómo escribir cada sección, pues el revisor ha de juzgar cada una de estas sesiones un poco teniendo en cuenta cómo fluye un artículo científico. En primer lugar, analizar el título, que tiene que ser específico y de alguna manera reflejar o resumir en una sola frase el contenido del manuscrito. Esto ya sabemos que no es fácil, es un proceso de destilación, es casi de poesía, ¿no? Es decir lo máximo con el menor número de palabras. Pues esto es una cosa que el revisor tiene que comprobar, ¿no? Que realmente en el título se refleja el contenido del artículo. El abstract, el resumen, tiene que ser breve y tiene que mostrar o responder las dos preguntas que el autor se tiene que plantear cuando escribe el abstract, que es
qué se ha hecho y cuáles son los resultados obtenidos, ¿no? Y qué se concluye del artículo. Entonces, bueno, básicamente esto es lo que va a juzgar el revisor cuando analice el resumen. El resumen, por supuesto, es una parte muy limitada en cuanto a palabras, por lo cual el revisor trata de que no haya información irrelevante que no tenga nada que ver con el espacio, con el resto del artículo, ¿no? El contenido ha de ser condensado en el resumen e insisto, el revisor va a mirar que se contesten estas dos preguntas muy básicas. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que el investigador ha hecho? ¿Y cuáles son los resultados que ha obtenido? A partir de ahí analizará la metodología y a lo mejor para los editores de las revistas que son investigadores ya un poco más senior, con más experiencia, no es una sección tan importante, pero para los revisores, que son algo más noveles, algo más jóvenes, sí lo va a ser. Van a analizarlo con mucho detalle, puesto que se pueden beneficiar de los experimentos que estéis mostrando como autores. Trabajáis en campos de conocimiento similares y la técnica que se aplica para testar o validar una hipótesis, un revisor podría estar interesado en utilizarla para valorar otras en las que está trabajando. De tal manera que, bueno, insisto, los editores puede que no le den tantísima importancia a la sección de materiales y métodos, pero los revisores lo harán y si alguna vez sois revisores, bueno, pues os daréis cuenta de que hay ciertos experimentos que atraen vuestra atención y sobre los que queréis que se os informe en detalle. A partir de ahí, bueno, pues se analizará la introducción, si se contextualiza bien eh, el- la hipótesis científica que queremos hacer, los métodos, como os decía, y de ahí se pasará un poco a los resultados y a la discusión. La discusión, a diferencia de los métodos, sí es muy, muy atractiva para los editores. Ahí es donde el autor trata de relacionar los hallazgos obtenidos con los objetivos que se han expuesto en la introducción. Entonces, bueno, tanto los revisores como los editores van a ser críticos con la discusión y vosotros, si sois autores, bueno, tenéis que prestarle atención porque como os digo, es una parte muy jugosa para los revisores y para los editores. Asimismo, el revisor tiene que juzgar si las referencias utilizadas son buenas, son actuales, son de calidad. Las referencias de un artículo dicen mucho de un artículo. Un artículo con buenas referencias suele ser un buen artículo. Y bueno, si un artículo utiliza referencias pobres, pues básicamente puede indicar que el artículo es pobre en sí mismo también. Eh, una cosa que van a tener muy en cuenta es la coherencia, y de esto hablaba ayer también. Tenemos una introducción en la que planteamos una hipótesis que queremos testar. Para ello necesitamos unos métodos y esos métodos tienen que ser los mejores para testar esa hipótesis. O sea, ya tiene que haber una relación entre la introducción y los materiales y métodos. De los materiales y métodos se van a derivar unos resultados y esos resultados tienen que seguir este flujo lógico. No podemos presentar resultados de experimentos que no hayan sido expuestos en los materiales y métodos. No podemos poner resultados que no tengan nada que ver con la introducción. Tiene que haber un flujo lógico y estos resultados nos llevan a una discusión y esta discusión pues tiene que ser tan coherente con el resto de las secciones como las anteriores. Y este flujo va a ser considerado por parte de los revisores y de los editores, o ha de ser considerado de una manera, bueno, pues profunda, digamos. Como revisor, bueno, pues se considerará también el estilo de la redacción, cómo las figuras son presentadas, cómo las tablas son presentadas, si son todas necesarias, si aportan más calidad, si dan claridad y profundidad al trabajo. Van a buscar la estructura del artículo. El artículo cuenta una historia y está bien que las historias estén contadas de la manera más lógica posible. Van a evaluar el lenguaje, que sea claro, que sea conciso, y van a procurar que haya muy poco margen de interpretabilidad, es decir, que los mensajes que se envíen sean claros. Los revisores no son editores de texto. Los revisores pueden juzgar nuestro contenido científico, pero en ningún caso van a refrasearnos la labor del propio autor. Entonces, bueno, cuando juzguen vuestra manera de escribir, la van a juzgar, pero no la van a corregir. No es la labor del revisor hacer de editor textual. Importantísimo tener en cuenta los aspectos éticos. Si el revisor sospecha que el artículo presenta problemas de índole ética, o se observan atisbos digamos, se muestran, bueno, se aprecian comportamientos fraudulentos, pues han de
indicárselo al editor y este lo tiene que juzgar lo más rápido posible. Y estos ejemplos, hablamos ayer de algunos de ellos, pues son desde publicaciones duplicadas. Solamente un autor puede enviar su artículo a una revista en cada momento, que hayan fabricado datos, que los hayan falsificado, plagios, disputas de autores, conflictos de intereses. Bueno, todo esto es una labor que los revisores también tienen que examinar, digamos, con lupa. Y si, por ejemplo, en el campo también, en algunos campos experimentales, si se ha trabajado con animales de experimentación, pues han de comprobar que los protocolos para trabajar con estos animales han sido aprobados por un comité de ética apropiado. Si se trabaja con ensayos clínicos en humanos, que se guarda la privacidad de los individuos, de los pacientes y demás. Bueno, tienen que tener en cuenta todas estas cosas. Y, como os decía, por último, comprobarán en detalle que las referencias no solo sean buenas, sino que estén, perdón, que estén bien escritas, para que las personas que nos han inspirado, como indicaba con anterioridad, pues reciban el crédito que se merecen, de la misma manera que a nosotros nos gusta recibir el crédito que merecemos cuando otros se inspiran en nuestros trabajos. Una vez hayan hecho todo este análisis, todo este trabajo, han de enviar sus recomendaciones al editor, y estas recomendaciones han de ser lo más clara posible y tienen que ir acompañadas de comentarios, y de comentarios que sean, bueno, pues profundos, extensos y que aporten valor al artículo. Estos comentarios han de ser tratados de manera confidencial. La confidencialidad es un aspecto clave del proceso de revisión por pares. Y además de los comentarios, pues compartirán sus recomendaciones, y las recomendaciones tienen que ver con lo que mostraba en la diapositiva, esquematizando el proceso de revisión por pares. Recomendarán que el artículo sea aceptado sin ningún cambio, y esto, como os decía, sucede en muy pocas ocasiones. Puede ser el 1% o puede ser menos, uno de cada 300 artículos, podríamos decir. Pueden indicar que el artículo se ha aceptado con revisiones menores, que son pequeños cambios, casi siempre estilísticos o de estructura del artículo parecido, o pueden recomendar que el artículo se acepte con revisiones que se llaman mayores, que suponen más experimentos en la mayoría de los cambios y que, bueno, son cambios más profundos, son cambios mayores y nos van a exigir más tiempo y más esfuerzo. Insisto, la idea es mejorar el trabajo, no simplemente, no es la idea de arruinarnos la vida y ahora el revisor nos va a hacer más experimentos porque le apetece. No, la idea detrás de una buena revisión es que los trabajos se enriquezcan de tal manera que el contenido que salga ahí afuera, ¿no?, a la comunidad científica, sea el mejor posible. Y por último, también puede hacer una recomendación de rechazo, indicar que el artículo sea rechazado porque, bueno, desde su punto de vista no tiene la calidad suficiente para que sea aceptado. Como revisores, si alguno de vosotros lo es, tened en cuenta que lo único que vais a hacer es una recomendación, que no suponga un estrés pensar que por nuestra culpa le van a rechazar el artículo a un autor o le van a aceptar un artículo que es pobre. La persona que toma la decisión final es el editor científico de la revista y lo hace en base a su criterio y a su juicio, que desde luego le posiciona como la persona más importante de la revista, al menos a nivel científico. Cuando se haga una recomendación al editor, los revisores tienen que proporcionar comentarios específicos para el autor, que llegarán al mismo a través del editor, y ha de abordar, bueno, pues todos los aspectos que hemos comentado en la diapositiva anterior, ¿verdad? Bueno, los comentarios tienen que tener sentido, tienen que ser coherentes, tienen que hacer que mejore el mensaje científico y, bueno, tienen que tratar de mejorarlo de tal manera que los lectores vayan a leer aquello que les interesa, ¿no? Y podremos siempre llevarlo al campo de la empatía. Uno tiene que escribir el artículo que le gustaría leer, pues un revisor tiene que revisar el artículo de la manera que permita que salga a la luz de la manera que le gustaría leerlo también, ¿no? Y bueno, este es un comentario de un editor y apela de nuevo al espíritu, digamos, educado a la hora de hacer una revisión por pares. Si por lo que sea un artículo nos ha generado controversias, nos ha generado ciertos malestares, pues como revisores es mejor dejarlo descansar, esperar un día y volver al día siguiente con él, pues un poco más calmados, para que, insisto, la comunicación sea lo más educada y afable posible, a pesar de que los mensajes puedan ser dolorosos, ¿no? A nadie nos gusta que nos critiquen en general y en nuestros trabajos científicos en particular.
Las revisiones siempre fueron un poco caóticas en el sentido de que distintos revisores tienen diferentes estilos. Aportar revisiones, pues unos muchos más largas, otras más cortas, unos centrados más en la metodología, otros centrados más en otros apartados. Bueno, en muchas revistas ahora mismo hay lo que llamamos checklists, ¿no? O sea, pequeñas listas que, digamos, muestran al menos un mínimo que el revisor ha de abordar. Y es un poco lo que muestro en la diapositiva. Bueno, pues por lo menos que se evalúen estos aspectos de esta manera. Y todo lo demás que quiera añadir un revisor será más que bienvenido por el editor porque le permitirá también juzgar el artículo de una manera mucho más profunda y mucho más válida. Estas listas, bueno, digamos, guías de revisión son ofrecidas en las propias páginas de la revista para aquellas que las tienen. Entonces, bueno, como revisores, o si no, el editor las compartirá como con vosotros, bueno, suele estar a disponibilidad muy clara. Eh, Importantísimo, como os decía, la confidencialidad. El revisor se encuentra desde luego en una posición privilegiada y tiene que tener en cuenta que los manuscritos que están revisando son documentos confidenciales. A priori, mientras dura el proceso de revisión por pares, todos los datos de estos artículos son propiedades de los autores y, por supuesto, no deben de ser compartidos con nadie más y el revisor tampoco los puede utilizar para ningún otro propósito que no sea la propia revisión. Y una vez realizada la revisión, debe deshacerse del manuscrito, ya sean archivos de ordenador, se ha hecho impresiones del mismo para escribir sobre ellas. Todo este material ha de ser eliminado. Insisto, la confidencialidad es algo muy importante. En muchos casos, y ahora es cierto que la ciencia cada vez es más transversal y cada vez es más difícil eh, encontrar revisores que cumplan todos los requisitos necesarios para analizar un artículo. Hoy en día puedes encontrarte un artículo que ha escrito un médico junto con un ingeniero que ha desarrollado una máquina para tratar una patología en concreto, junto a un economista que busca un modelo de negocio y que también aparece en el artículo. Bueno, esto ya no se puede revisar de la misma forma, ¿no? Entonces, muchas veces hay que para ciertas secciones, hay que contactar revisores un poco externos, digamos, al contenido central del artículo, pero que utiliza campos que son un poco ajenos, como os digo. Bueno, siempre que se busque uno de estos revisores, el editor tiene que aprobarlo y este nuevo revisor, aunque analice una sección muy concreta de un artículo, tiene que tratar esta misma sección con el mismo grado de confidencialidad que cualquier otro revisor. Pongo un ejemplo práctico real con el que, bueno, tuve la suerte, en cierta manera, de lidiar en el pasado, trabajando para una revista que se llamaba Vaccine, que cubría todos los aspectos relacionados con las vacunas, aspectos sociales, aspectos éticos, aspectos de desarrollo tecnológico de vacunas, aspectos de ensayos clínicos y demás. Y un día esta revista recibió un artículo en el cual un investigador mostraba una app para teléfono móvil en la cual o cuya aplicación era, si eres un enfermo crónico que te está sometido a un tratamiento crónico y te tienes que vacunar de algo, pues simplemente el nombre de tu tratamiento, introducías la vacuna que te tenías que inocular y te decía bueno, si compaginaban bien o no, o si es mejor utilizar esta otra vacuna y demás. Era un artículo muy interesante, pero era muy difícil de encontrar un revisor que revisara la parte informática relacionada con el desarrollo de la app. No fue sencillo encontrarlo y yo creo que esto ilustra bastante bien a lo que me refiero. Los revisores en muchos casos ya no tienen el conocimiento para revisar todo el texto completo, dada la transversalidad o la multidisciplinaridad que existe hoy en día en los artículos científicos. Como revisores, antes de aceptar la revisión de un artículo, tenéis que aseguraros, por supuesto, de que el artículo esté dentro de vuestro área de experiencia, ¿no? Dentro de vuestro área de conocimiento. Y también muy importante que podáis cumplir con los plazos solicitados por el editor. Distintas revistas imponen distintos plazos. Bueno, hay que asegurarse de que se pueden cumplir con esos plazos porque si no el proceso de revisión por pares se puede ralentizar, se puede demorar y todos sabemos como autores bueno, lo que eso nos genera.
como revisor también tienes que comprobar que no hay ningún conflicto de intereses, que no hay que no tienes un interés personal o profesional o financiero compartido con el autor, que no estés trabajando en el mismo campo de conocimiento y esto te dé una ventaja, ¿no? El saber lo que están haciendo otros para adelantarles, digamos, un poco por la derecha. Bueno, en estos casos, o bien como revisor has de rechazar la invitación, o bien has de discutir con el editor qué grado de implicación tienes, qué grado de conflicto de intereses tiene, y él puede decidir si eres la persona válida o no para revisar ese artículo. Y bueno, lo que se espera es, bueno, como todo un poco en la vida y especialmente en el campo de la ciencia, que los revisores sean honestos y que hagan una evaluación crítica, y puede ser una crítica fuerte, pero honesta, sin ningún otro objetivo más que el de contribuir al avance de las ciencias de conocimiento. Y dicho esto, y siendo muy insistente, de la manera más clara posible y de la manera menos agresiva posible. Entonces, esto es un poco algunas líneas que tenéis que tener en cuenta como revisores. En muchos casos, los artículos, como os decía, son rechazados sin revisión externa, simplemente por la evaluación inicial que hizo el editor jefe de la revista, y esto tiene que ver, pues, como os decía, con aspectos estilísticos del artículo, con que el contenido científico sea de muy baja calidad, con los problemas de ética, en fin, todas estas cosas. Insisto, es muy importante que los autores se ciñan a la guía de autores y que cumplan con ella de la mejor manera posible, porque esto es algo que tanto los revisores como los editores van a tener en cuenta, valorar, y simplemente es motivo de rechazo, incluso a veces sin tener en cuenta el contenido científico en profundidad. En el proceso de revisión por pares, en general, un editor invitará a dos posibles revisores para que revisen el artículo, y se les enviará a estos revisores el resumen del artículo, lo que les va a permitir saber si tienen la suficiente experiencia y conocimiento del tema como para realizar la revisión o no realizarla. Si los revisores aceptan, y en general un mínimo de dos revisores, pues el editor les pide que cumplan con unos plazos, como os decía. Insisto, es importante que los revisores cumplan con esos plazos para que no se demore el proceso de revisión. En la mayoría de las revistas hay en la guía de autores unas medias, ¿no? Unos tiempos medios indicativos de cuánto tardan esa revista en concreto en realizar los diferentes pasos de la publicación, ¿no? Desde que se envía a la revista hasta que se envía a los revisores, cuánto duran las revisiones, cuánto dura desde que se acepta hasta que se publica, en fin. Todas estas cosas suelen salir a modo de medias, no es algo completamente fiable, son medias aritméticas sobre que, bueno, es indicativo sobre cuánto tiempo tarda esa revista en procesar un artículo. Insisto, también, para quitaros presión como revisores, será el editor el que tome la decisión final. Como revisores solamente dais unos consejos o unas guías de mejora, digamos, por decirlo de alguna forma. Si como revisores no cumplís con los plazos, la revista se pondrá en contacto con vosotros y, bueno, os apurará un poquito. Tenéis que tenerlo en cuenta. Insisto, como autores, algunos sabréis lo que, no, el ansia que genera estar esperando una decisión. Bueno, pues como revisores tenemos que tratar de contribuir a que todo el proceso sea expeditivo y rápido. Puede darse la circunstancia de que dos revisores no lleguen a un acuerdo, muestren informes diferentes y en muchos casos incluso opuestos. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, en este caso lo normal es a un tercer revisor o a un tercer y cuarto revisor para que revise el artículo, o basado en su propio criterio, bueno, que esté en sintonía o no con los comentarios de alguno de los revisores y emita su propia decisión. Entonces, bueno, en general los trabajos siempre van a ser revisados al menos por tres individuos, dos revisores y un editor, y en algunos casos, en caso de que no esté muy claro, bueno, pues se buscará el aporte de más investigadores importantes en los campos de conocimiento. Bueno, importantísimo que los revisores no se comuniquen directamente con los autores, que se traten todos los manuscritos, como dije, con confidencialidad, que se cumpla con los plazos, y que, bueno, que los revisores tratéis o traten a los autores como esperarían ser tratados. Y bueno, que se vele también por los aspectos éticos, y uno de los aspectos éticos es un poco el plagio.
sistemas editoriales ofrecen herramientas como la que os muestro, el Authenticate, el Crosscheck, que básicamente lo que permite es pues comprobar, por ejemplo, solapamientos textuales en los artículos. Estas son herramientas que tienen los revisores y que van a utilizar. Esto me abre un poco las puertas o me da pie a comentar algún aspecto ético más. Ayer en la sesión había asistentes interesados en la inteligencia artificial en cuanto a las publicaciones científicas y cómo es su tratamiento a día de hoy, ¿no? Y cómo debe ser tratado también por los revisores. Bueno, pues en la diapositiva los dos primeros ejemplos que hubo donde inteligencias artificiales fueron coautores de artículos. En lo que muestro en la parte izquierda de la pantalla, veis que el artículo está firmado por un autor humano y además por ChatGPT. Y en el caso del segundo artículo, bueno, pues hay dos inteligencias artificiales que están involucradas en el desarrollo de imágenes que también son listadas como autores. Esto genera un debate con cierta controversia y se ha llegado, digamos, al criterio dentro de la comunidad científica de que las inteligencias artificiales no pueden ser listadas como autores. En todo caso, tienen que ir al apartado de agradecimientos. Se puede utilizar en algunos casos muy concretos las inteligencias artificiales, pero insisto, nunca pueden ser listadas como autores. Solo son humanos los que pueden ser autores en una publicación científica. A priori, el uso de inteligencias artificiales generativas o generadoras de imagen, además, solamente se puede utilizar para mejorar aspectos, digamos, de estilo, de lenguaje, del artículo. No se puede utilizar para generar datos y demás, a no ser que el propio foco de la investigación sea cómo generar datos una inteligencia artificial, por supuesto. Pero a priori únicamente se puede utilizar esas inteligencias artificiales con aspectos meramente estilísticos. Y hay que indicarlo, o sea, en el artículo, en el apartado de agradecimientos, en el apartado de metodología, hay que indicar qué herramienta se utilizó y de qué manera se utilizó. Es crucial. De la misma forma, no se pueden utilizar herramientas de inteligencia artificial para la creación de imágenes, ningún tipo de imagen, ni incluso para las portadas de las revistas, ni para los resúmenes gráficos. Solamente se pueden utilizar imágenes generadas por inteligencia artificial, un poco parecido a lo que comentaba con anterioridad, en aquellos estudios donde lo que se hace es mostrar cómo funciona una inteligencia artificial produciendo imágenes. Y obviamente esto forma parte de los resultados del artículo. Entonces, en este caso va a estar perfectamente claro que las imágenes han sido generadas por inteligencia artificial y qué es lo que aportan. Pero es el único caso, insisto, ni incluso para cosas que pueden parecer más triviales desde el punto de vista científico, como puede ser una portada o como puede ser un resumen gráfico. Entonces, bueno, como veis, las reglas a día de hoy son bastante restrictivas con el uso de inteligencias artificiales en el mundo de las publicaciones científicas. Las citas no deja de ser un tema controvertido en las revisiones, porque en muchos casos revisores, editores y demás nos indican en sus revisiones que incluyamos referencias. Y este es un ejemplo que pongo en el cual, bueno, se puede tener ciertas suspicacias. Nos indican como autores que añadamos muchas referencias, todas en masa, sin indicarnos la importancia. Esto, bueno, es algo contra lo que podríamos luchar como autores, porque si se nos indica que referencias, también se nos tiene que indicar un poco la importancia que tienen. En general, no puede haber coerción. No nos pueden decir que a no ser que incluyamos estas referencias, nuestro artículo no va a ser aceptado. Esto tiene que ser debatido de una manera un poco más abierta. Esto sí que tiene ciertos aspectos coercitivos. Como veis, además de que se nos pida que agreguemos una cantidad de referencias en masa, esas referencias son las mismas o provienen de la misma revista que la revista a la que estamos enviando el artículo. Esto, bueno, pues parece indicar que o el editor o el revisor tiene interés en engordar el caché, digamos, de esta revista. Entonces, bueno, cuando se os pida que añadáis referencias de esta manera, tened en cuenta que como autores tenéis derecho a discutirlo y si tiene sentido las podéis añadir, pero si no tiene sentido, bueno, pues tendréis que juzgarlo con los editores y con los revisores. Y en el caso de que sea el editor el que os esté
digamos, de cierta manera, entre comillas, obligando a hacer esto, siempre está el publisher, que es el propietario último de la revista, que no tiene nada que ver con contenido científico, sino con, digamos, la salud propia de la revista, que también está interesado en que sus editores se comporten de manera éticamente correcta. Esta sería la persona con la que hablar en caso de que observemos casos de influencia a la hora de citar referencias que provengan del editor, ¿no? Que a priori es como la persona más relevante de la revista. Y todo esto que vemos aquí, que son ejemplos que suceden, también sucede que muchos autores se autocitan muchísimo, y esto es otra práctica que también a priori es una práctica, digamos, éticamente un poquito reprobable. Bueno, todo el mundo tiene que tratar de ser lo más honesto posible en la sección de referencias, porque al final las carreras científicas se construyen a través de citas, y la manipulación de citas, pues bueno, pues es un tema que también tiene unas implicaciones éticas importantes. Y es un poco lo que resumo en esta diapositiva, que quedará a vuestra disposición. Las citas no pueden ser coercivas y, bueno, en general no se os puede mandar que añadáis a vuestro artículo de repente 15 referencias más sin ningún criterio que lo justifique. Eh, Nada, este es un resumen de lo que he dicho hasta ahora. El proceso de revisión por pares va a ayudar a determinar la calidad, la validez, la significancia y la originalidad de la investigación. El objetivo es mejorar la calidad de los artículos, insisto, no arruinar vuestras carreras científicas con críticas desaforadas, sino mejorar la calidad de los artículos científicos. Eh, no sé, los editores no tienen un interés en favoreceros ni en perjudicaros, pero sí quieren que su contenido, el contenido que muestran sus revistas, sea de la mayor calidad. Y la transparencia y la eficiencia vienen un poco preservada o de la mano de estos sistemas editoriales online de los que os hablaba al principio de la presentación. ¿Qué sucede como autores? Bueno, pues como autores podría suceder, insisto, una de cada 300 veces tal vez, que vuestro artículo sea aceptado a la primera. Celebradlo porque, como os digo, es muy raro, y disfrutadlo, y nada, a pensar en el siguiente artículo. En la mayoría de los casos, vuestro artículo puede ser rechazado, y en ese caso, bueno, pues entra mucho la parte psicológica. No os desesperéis, le sucede a todo el mundo. Los mejores investigadores han tenido un rechazo, insisto, entre el 40 y el 90% de los artículos que llegan a una revista van a ser rechazados, y tratad de entender por qué os han rechazado el artículo. Si los revisores ya os han dado algún comentario o algún consejo, pues leedlo y ver, bueno, con calma y con frialdad si tiene sentido, y bueno, empezad a pensar en que podéis incorporar estos cambios o estos consejos a vuestros artículos para hacerlos mejores. Y es importante ser autocrítico, no pensar que nuestro trabajo es el mejor, no ser muy arrogantes, y, bueno, con juicio valorar si lo que nos están diciendo, bueno, tiene cierta seriedad, y si nos puede ayudar a mejorar nuestros artículos. Volved a leer las guías de autores de las nuevas revistas a las que volváis a enviar, y tratad, insisto, de tomar ventaja de los comentarios de los revisores, porque van a enriquecer el artículo. Si no lo tomáis, si no incorporáis estas mejoras, estos cambios, y enviáis vuestro artículo sin cambiar a otra revista, cabría la posibilidad de que la vaya a revisar el mismo revisor y vaya a rechazarlo inmediatamente cuando haya comprobado que no hayáis tenido en cuenta ninguno de los aportes que os ha hecho. Entonces, bueno, de esta manera tal vez pasemos de este rojo hiriente a un verde un poco más optimista a la hora de afrontar el proceso de revisión por pares. ¿Qué más nos puede pasar? Nos puede pasar que se nos pida que revisemos el artículo, y en este caso la decisión puede ser de una revisión mayor o de una revisión menor. En general, una revisión mayor, bueno, pues una revisión más profunda, en la cual se os va a pedir en la mayoría de los casos que realicéis nuevos experimentos, que solventéis que pueden observar los revisores y el editor en el artículo, que hagáis cambios en la estructura del artículo, que hagáis cambios textuales, que demostréis por otras vías metodológicas cosas o resultados que tal vez los revisores o los editores no vean más claros. Bueno, conlleva un trabajo y se puede demorar meses, y vosotros como autores tenéis la potestad de decidir si queréis llevar a cabo este análisis, este estudio, estos cambios, estos nuevos experimentos, o si os parece demasiado, siempre tenéis el derecho de sacar vuestro artículo de esta revista y enviárselo a otra. Cuando se os ha dado, digamos, este veredicto de revisión mayor, se indica claramente que la revista está interesada en vuestro contenido. Pero eso no implica que vaya a ser fácil el proceso de revisión. Entonces, bueno, es algo que tenéis que tener en cuenta y valorar. Si se os da la decisión de revisión menor,
Básicamente lo que os está diciendo el editor es que el contenido es muy interesante para la revista y que estáis muy, 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 muy cerca para ser publicado. Y simplemente pues hay que clarificar algunos aspectos que no han quedado muy claros, tal vez alguna pequeña modificación estructural del artículo, explicar más o acortar, bueno, hacer lo que son adaptaciones textuales. Pero a priori estáis muy, muy cerca de que os acepten el artículo. Sin embargo, no está aceptado todavía, es decir, no es el momento de relajarse. Hay que mantener cierta tensión y tratar de subsanar estos errores, aunque sean pequeños, bueno, son lo que están evitando que nuestro artículo sea aceptado. Tratar de ser consistentes, de la misma manera que habéis puesto todo vuestro esfuerzo a la hora de redactar el artículo, poned todo vuestro esfuerzo a la hora de redactar las respuestas a la revisión y no digáis he aceptado todos los cambios, id paso a paso a cada uno de los comentarios de los revisores, id individualmente contestándolo y, bueno, hacedlo de una manera cabal, de una manera consciente y como os digo, bueno, pues con el esfuerzo que ello implica. Y estas son las tres reglas básicas. Hay que contestar a los revisores completamente, hay que contestar a los revisores de manera educada y hay que contestar a los revisores con evidencia. Los revisores son científicos como vosotros y sus veredictos, digamos, sus comentarios pueden ser erróneos o pueden ser acertados. Si tenéis base científica para rebatir a un revisor, si no estáis de acuerdo con un revisor, no os pongáis en una posición de inferioridad. Abiertamente, insisto, muy importante la segunda regla, con corrección política, y también la tercera. Si tenéis evidencia experimental de que el revisor puede estar equivocado, podéis establecer un debate con el editor y tratar de demostrar por qué estáis en desacuerdo con el revisor. No siempre tenéis que aceptar todos los cambios. Si vuestros resultados, si vuestras evidencias muestran que el revisor está equivocado, se lo tenéis que hacer ver al editor y, bueno, pues abrir un pequeño debate que permita clarificar no quién tiene razón o no, sino cuál va a ser el mejor mensaje científico que va a ser lanzado a la comunidad científica. Igual que se manda un artículo acompañado de una carta al editor, pues una revisión se manda acompañado de una carta de respuesta, la respuesta a los revisores. Esto es lo que os decía hace un momento, copiad cada uno de los comentarios de los revisores, id contestándolos uno por uno. O sea, no hagáis comentarios de este tipo de todos los cambios han sido introducidos en el texto, porque da muy mala impresión. Tenéis que ir diciendo qué habéis aceptado, qué no habéis aceptado y por qué sí o no. Podéis hacer la vida más fácil, incluyendo números de página y números de línea, para que ellos te digan, en la línea 3 de la página 6 nos gustaría que vieras, que hicieras este cambio, lo que sea. Hacer la vida fácil a la gente hace que vean nuestros artículos de mejor manera. Y, bueno, insisto, si no estáis de acuerdo con algo, el editor puede juzgar si tenéis argumentos válidos para esta discordancia. Tomáoslo muy en serio, tanto como cuando escribisteis el artículo, estáis casi ahí, ya lo tenéis casi aceptado, entonces, insisto, no es el momento de relajarse, es el momento un poco de casi de disfrutar de las mieles de lo que va a venir haciendo un buen trabajo, ¿no? O como buen colofón. Más psicología, entre comillas, barata, si me permitís, pero bueno, respirad hondo, sed detallosos o detallistas, compartid abiertamente y con honestidad vuestros puntos de vista. Bueno, simplemente, no sé, la lógica. Dejaos inspirar por vuestros colaboradores, dejaos inspirar por vuestros supervisores, sed correctos. Bueno, no desesperéis porque estáis muy muy cerca cuando os han hecho una revisión mayor o menor de que vuestro artículo sea aceptado. Y nada, compartiré la presentación en la cual hay muchos más recursos sobre el proceso de revisión por pares, cómo abordarlo desde todos los ángulos, desde todos los puntos de vista y bueno, que complementa o no complementa, sino que probablemente lo vayáis a encontrar mucho mejor explicado de lo que yo lo he hecho en toda esta documentación. Y de la misma manera en el Sevier también hay digamos, una oficina de informativa que se llama Researcher Academy, que os da acceso a muchos videotutoriales que hablan de todos los procesos relacionados con el mundo de las publicaciones científicas, desde redacción de artículos, desde problemas éticos, como he comentado, desde el proceso de revisión por pares. Bueno, ahí tenéis mucha información de una manera muy, bueno, yo creo que muy agradable o muy digerible y que podéis explorar si os apetece profundizar sobre estos temas. Y con esto concluyo, nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención
dejo de compartir y no sé si han surgido muchas preguntas o no, pero quedo a vuestra completa disposición para responder todo aquello a lo que pueda y lo que no me comprometo a buscar información donde corresponda. Mil gracias. Muchas gracias a ti, Pablo. Como siempre, es una presentación buenísima, súper didáctica. Yo creo que has dado unos consejos que van a ser súper valiosos para, sobre todo para los jóvenes investigadores, ¿no? Que se enfrentan así de primeras a al proceso de publicación de un artículo que suele ser bastante complicado. Te voy a hacer una serie de preguntas que están en el chat. Dos preguntas anteriores, cuando hablabas cuando has mencionado que se tuviera cuidado con las revistas depredadoras, ¿no? Sí. David nos preguntaba que cómo las identificamos, si aconsejas mirar los rankings, qué otras maneras aconsejas para poder fiarnos de una revista o no fiarnos. En principio, bueno, hay varios abordajes para esta cuestión y es una cuestión profunda e importante, ¿eh? Porque insisto que puede tener un impacto en vuestras carreras curriculares el enviar vuestro artículo a una revista predadora, a una revista de, bueno, digamos, de comportamientos éticos impropios. Eh, las bibliotecas saben todo de las revistas. En caso de duda, preguntad a vuestra biblioteca porque seguro que os van a poder informar. Vosotros mismos, en general, sabéis qué contenido leéis y sabéis un poco la fiabilidad de las revistas. La página web de una revista es meramente informativa y hay pequeños detalles en los que os podéis fijar. Por ejemplo, las identidades de los editores. En las revistas serias, el editor muestra su identidad sin problema y generalmente no muestra un correo Gmail, Hotmail o demás. Muestra un correo institucional o el propio de la revista. Si no veis la foto del editor, si no veis una lista concreta de editores, si los correos que os presentan para comunicarse con ellos no son muy claros, ya os pueden hacer dudar. Si la revista tiene publicados 3 artículos dispersos en el tiempo, podéis dudar. Hay vuestros supervisores, desde luego, también son otra fuente de información. Y por último, y lo puedo poner en el chat para que lo exploréis, hace hasta 2017 creo que estaba lo que se llama la Bell's List. Bell's era un hombre que había creado una lista, digamos, de revistas predadoras. Lo que Si pasa es que quieres es muy la difícil. pego yo. Bueno, si la tienes a mano, la pegas tú y si no la No, pego yo iba, como iba, quieras. iba a poner otra, esa no Vale. la tengo a mano, pero de la persona, de lo último que conozco sobre este tema, de la persona que más trabaja sobre este tema, es un hombre de la India que se llama el doctor Narula y que trabaja, lo pongo en el chat su nombre, y que trabaja en la Amity University en la India. Eh, digamos que el campo de investigación de este hombre es precisamente esto, ¿no? Tratar de dar con aquellas revistas que son predadoras o de comportamientos poco éticos y demostrarlos al público. Hace un tiempo tenía una app para móvil que simplemente escribías el nombre de la revista y te decía si era fiable o no era fiable. La última vez que entré fue hace 6 meses o un año o algo así. No sé si seguirá disponible, pero en Internet hoy en día es fácil encontrar ese tipo de cosas. Hay varias pistas. E insisto, en vuestra biblioteca seguro que conocen revistas buenas, eso seguro. Y si no, los buscadores que utilicéis, ya sea PubMed, ya sea Scopus, ya sea el de Web of Science, en general las revistas indizadas en estas bases de datos suelen ser de calidad. Aunque bueno, hay un criterio de reevaluación constante que hace que, bueno, que haya revistas que cambien sus comportamientos y ha habido casos recientes. Bueno, en fin, es importante, es un tema importante. Ante la duda, la biblioteca es la mejor fuente de información. Gracias, gracias, Pablo. No, no, es un hecho, es un hecho. Yo muy fan de las bibliotecas porque las he visto evolucionar en 30 años y han pasado de ser un sitio donde ibas a coger libros y artículos a una cosa que no tiene nada que ver y mucho, mucho más rica, florida, colorida. Me parece un espacio espectacular en una universidad y eje central, ¿eh? Gracias. No estoy haciendo la pelota, no, que conste, lo creo honestamente. Bueno, seguimos con las preguntas. Marlon nos dice, ¿qué opinión tienes sobre la falla cuando fallan los filtros en el proceso de revisión por pares? Por ejemplo, en una publicación reciente en la cual en la introducción se evidenció el uso de la inteligencia artificial. Yo creo que eso lo comentamos también en la sesión de ayer, Sí. ¿no? ¿Qué recomendaciones, qué controles se han implementado a raíz de esto? Bueno, se trata de, se están y al igual que os mostraba unas herramientas que, por ejemplo, están muy desarrolladas respecto al plagio, hay otros aspectos que no son tan fáciles de elaborar. Hay software que trata de identificar de manera semántica los lenguajes generados por inteligencias artificiales y hay pequeños detalles que lo permiten, pero bueno, todavía está en evolución. De la misma manera se trabaja con software para el análisis de imágenes, ¿no? Que también
puede ser manipulado, falsificado o demás. Se están tratando de implementar estos sistemas dentro de los sistemas editoriales online, pero evidentemente, bueno, esto es un poco como el doping, ¿no? Primero se desarrolla la droga que permite al deportista mejorar y luego se generan los test para analizar esa droga. Entonces siempre va un paso por delante esto, ¿no? Pero bueno, lo que te puedo asegurar es que las editoriales científicas serias, no solo el Sevier, estoy seguro que todas las serias, tratan de implementar estos sistemas en sus sistemas editoriales para, digamos, de manera automática, aunque luego se necesite la supervisión humana, tratar de abordar, bueno, pues, todos estos comportamientos de la manera más posible. Dicho lo cual, todos conocemos casos en los cuales se crean artículos de manera falsa por humanos y altas inteligencias artificiales que incluso pasan el proceso de revisión por pares, ¿eh? Y digamos, nos colaron un gol. Sucede, pero se trata de minimizar esos riesgos. Seguimos. Bueno, deciros que he habilitado los micros, o sea, si queréis también abrir vuestros micros para hacer preguntas, pues podéis hacerlo. Levantáis la mano y abrimos micro. Nos pregunta Zoilo, ¿los revisores o editores realizan su trabajo de forma altruista o son remunerados? Depende los revisores lo hacen de manera altruista. Hasta donde yo sé, no sé si habrá algún caso especial en que un revisor pueda recibir un estipendio, pero los revisores lo hacen de manera altruista. Los editores, la respuesta es depende. Depende de la revista, depende de la estructura editorial y depende. Revistas muy pequeñas, bueno, el editor, los editores, la mayoría de ellos cobran, pero para ser justos hay que decir que en muchos casos es algo simbólico. En otros casos, en el caso de revistas importantes, pueden tener salarios, bueno, que les permitan vivir. Esto depende mucho de la revista, de la calidad de la revista, de lo que venda la revista, en fin, de la cantidad de dinero que mueva en general. Los revisores no cobran, los editores en general sí cobran, pero el rango de sueldos es muy, muy variable y esto depende de la revista. Y también depende de la posición editorial. Hay las revistas que manejan muchos artículos. Yo trabajaba en Vaccine, era una revista que tenía un editor en jefe. Debajo de ese editor había varios editores temáticos y debajo de estos editores subtemáticos. Entonces, esta era una estructura muy compleja, ¿no? Pues te puedes imaginar que el editor en jefe de esta revista sí que tenía un buen sueldo. Sin embargo, el que estaba el tercero en la escala jerárquica, pues era, como os digo, eh, bueno, un poco más digamos, formal, ¿no? Por aspecto formal bueno, pagamos un poco por decir que pagamos. Gracias por la pregunta, Zoilo. Siguiendo con el tema de las revisiones, nos pregunta David si revisar se hace en horario laboral o en tu casa. Eh, ahora yo comparto una apreciación personal, ¿no? Y si trabajas en ciencia, un poco la ciencia es tu vida. Entonces, lo- no sé qué es personal ni qué es laboral en muchos aspectos, ¿no? Para bien y para mal, ¿eh? Entiendo y esto es un problema que es un problema muy de los científicos, ¿eh? Dar por hecho que hay que trabajar fines de semana, que tienes que estar en el laboratorio y si el experimento dura 14 horas, pues hasta las 3 de la mañana. Hay veces que es difícil desconectar, pero no podría hacer la distinción entre horario laboral o en casa, porque muchas veces en casa estás leyendo artículos, ¿no? O, yo qué sé, siguiendo una sesión grabada parecida a esta, o no sé, eso igual lo tienes que estipular con tu jefe, o con tu Eh, supervisor, vamos, o con... Perdona. Zoilo también nos preguntaba por qué hay revistas que cobran por publicar artículos. A ver, esto tiene que ver, si entiendo bien la pregunta, con los modelos de publicación. Ahora mismo hay dos modelos de publicación bueno, en el mundo de las editoriales científicas. Es el modelo de suscripción, en el cual pagas por leer, es decir, lo que cubre los gastos editoriales son los pagos que en este caso hace vuestra biblioteca, o puedes hacer tú individualmente, pero en general que sepáis que tenéis miles de revistas disponibles a través de vuestra biblioteca por las cuales pagan. Y esto es la suscripción. Entonces, digamos que es la biblioteca en este caso, o quien compra los artículos, los que cubren los gastos. A posteriori llegó el acceso abierto, ¿no? Que es escribir un artículo que todo el mundo pueda acceder en cualquier lugar y en cualquier momento. En este caso, el que tiene que cubrir con los gastos editoriales es el autor. Y estos son un poco los dos modelos. Entonces, si la revista cobra, tiene que cobrar siempre por publicar en acceso abierto, es decir, porque el artículo sea visible a texto completo en cualquier lugar del mundo. Y esta visibilidad tiene un impacto sobre los autores, se suelen citar más estos artículos. Y bueno, por razones más de tiempo que otra cosa, también os recomiendo, hay ahora lo que se llama acuerdos transformativos y son negociaciones que existen entre las editoriales científicas y las bibliotecas, o en el caso de España es la Conferencia de Rectores,
que tienen ambos componentes. Entonces, en esta negociación hay un componente de suscripción, pero hay un componente de pago. Es decir, vuestra institución puede cubrir los gastos que vosotros como autores tendríais que pagar para publicar en acceso abierto. Y ya, para finalizar con este rollete que suelto, en algunos casos muy, muy concretos, y suele aplicarse en el campo de las revistas relacionadas con la economía, se os puede pedir que paguéis un dinero, que suele ser poco, pero es un dinero, simplemente por enviar el artículo, aunque el artículo sea rechazado. Eso se muestra claramente en la guía de autores, ¿eh? Se os expone antes, o sea, podéis tener el acceso a esta información antes de mandar el artículo, pero esto pasa, como os digo, en muy pocas revistas y no sé exactamente por qué razón en el campo de la economía. No sé si esto responde a la pregunta. Yo como científico en el pasado no tenía ni idea de los modelos de publicación. Yo quería que mis artículos se publicaran y si eran acceso abierto mejor, pero no sabía muy bien quién pagaba qué, cómo era el modelo, quién podía acceder, quién no podía acceder. Hoy es complejo y da para una sesión completa, pero básicamente estos dos modelos, suscripción, pagas por leer, acceso abierto, pagas por publicar. También en relación con lo que estabas comentando, Evelyn nos comentaba que hoy en día existe una gran polémica respecto a las revistas que tienen un modelo de negocio asociado a los APC. Si la revista no es financiada con fondos públicos, este termina siendo el modelo de negocio que hace a la publicación sostenible. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, esto da para cogerse un café y estar horas, ¿eh? Y además a mí me parece, es un tema que me parece apasionante y que a mí particularmente me encanta. Eh, Desde mi punto de vista, por ejemplo, la irrupción de las revistas predadoras y todo este tipo de revistas tiene mucho que ver con la aparición del acceso abierto. Son estas revistas las que van a cobrar a los autores y las que, mira, como autor te aseguro que publicas tu artículo revisado por pares, va súper rápido, tal y cual, pero eso, evidentemente, nadie va a comprar una mala revista, una biblioteca no va a comprar una mala revista. Entonces, en el modelo de suscripción eso no sería posible, porque no invertirías tu dinero en comprar una mala publicación. Pero como autor, si quieres que te publiquen el artículo, es mucho más fácil que te cacen, ¿no? Y si tienes no mucho conocimiento, como el poco que tenía yo cuando era investigador, pues es fácil que suceda. Entonces yo creo que esto viene de la mano mucho del acceso abierto. Y el acceso abierto, a mí, desde un punto de vista filosófico, moral, digamos, me parece que tiene mucho sentido, ¿no? Aquello financiado con dinero público debe llegar a todos los rincones, pero trae de la mano estos otros inconvenientes. Y dicho lo cual, el acceso abierto es algo muy occidental. Surge prioritariamente en Holanda, con lo que es el Plan ES, no sé si os resulta familiar, y se extiende a algunas partes del mundo, por ejemplo a Estados Unidos, pero no a todo Estados Unidos. No es lo mismo California que Ohio. En California el acceso abierto está súper implantado, pero en Ohio apenas. Y en China interés cero. Entonces vivimos en un mundo global de publicaciones y es muy, muy complicado porque el mayor productor científico de hoy en día es China y no tiene ningún interés en publicar en acceso abierto. Tiene interés en publicar mucha calidad, pero si es suscripción, suscripción. Entonces, es un poco locura hoy en día, tanto para las editoriales como para los autores, para las instituciones. Es muy, muy debatible. Eso es, como te digo, es para coger un café y estar horas porque se pueden llegar a puntos controvertidos también, ¿no? Y luego, bueno, tiene un componente filosófico y moral, insisto, que también hay que tener en cuenta. Debatible, no puedo dar una respuesta concreta. La opinión que tengo es así un poco general. Bueno, ya que estamos hablando del acceso abierto y más también de la ciencia abierta, ¿estáis pensando implementar alguna de las prácticas de ciencia abierta en Elsevier, como la revisión por pares abierta? ¿Hay alguna revista que la tenga implementada o Esto ya incluso depende, una vía diamante para alguna revista? Esto depende de cada revista en concreto y si te digo la verdad desconozco el tipo de revisión por pares que cada una de las revistas tiene, pero entiendo que en torno a las 3.000 revistas, teniendo en cuenta que se publican en torno a 3.000 revistas, estoy seguro que en alguna de ellas algún experimento se está realizando, pero no te podría, o sea, tengo que admitir que no te podría concretar ni título de revista, pero Ujú. estoy seguro, se experimenta mucho, en las publicaciones científicas. Muy bien. Seguimos, nos queda todavía una pregunta. Seguimos con las revistas depredadoras. Nos comenta Manuel de Jesús, ¿una revista depredadora puede tener un buen ranking? ¿Puede tener un buen factor de impacto? Eh, si una revista es depredadora y tiene buen factor de impacto, es Ha porque habido un problema. fue buena revista y ha sufrido un cambio que la ha hecho depredadora. Y esto ha pasado con algunos casos no muy lejanos en el tiempo. Revistas de calidad que en un momento dado quieren primar el aspecto económico de la revista sobre el aspecto científico y es donde empiezan a comportarse mal. Desde mi punto de vista, la única manera que justifica un alto impacto de una revista predadora es que fue una buena revista y ya no lo es.
Pero pero si normalmente no, suelen salir de los rankings, ¿no? Cuando se detecta esas malas sí, prácticas, sí, 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 en suelen general, salir. vamos, siempre hay un espacio de tiempo, ¿no? Insisto, en las bases de datos hay un proceso de revaluación constante de los títulos, pero claro, pues imaginaos, en una base de datos como Scopus ahora mismo hay indizados en torno a 28.000 revistas. No se pueden revaluar 28.000 revistas constantemente para su calidad, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay unos espacios temporales en los cuales una revista puede navegar, digamos, fraudulentamente hasta que es detectada sus malas praxis y entonces sacada. A priori la respuesta obvia es no. Si sucediera es por esto, ¿no? Es una herencia del pasado, ¿no? Fue una buena revista y ha cambiado. Mm, A ver, lo común es que una revista no sufra un cambio drástico, pasa, pero no sé, un prestigio que te has tenido que trabajar durante décadas, ¿no? Pues arruinarlo simplemente por un aspecto económico. Los científicos en general nunca van a ser ricos, o sea que lamento decirlo en este foro, es lo que siento. Lo que nos mueve es otra cosa, vamos, no. Pues Pablo, no hay más preguntas en el chat. Como os decía antes, he habilitado los micros. Si queréis abrirlos para hacer cualquier pregunta a Pablo, podéis hacerlo. Ahora mismo en el chat los asistentes te están dando las gracias y Agradecido bueno, yo siempre, ya lo sabes, Carmen, es un placer contar siempre con vosotros. no, un placer para nosotros contar contigo porque las sesiones siempre son súper interesantes y además tienen muchísimo éxito y todo el mundo está encantado.